Créditos personales y tarjetas Credit Cop. Llegá a lo que querés con las condiciones más convenientes. ¿Tenés Credit Cop? Tenés quien te acompañe. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de La Cultura del Trabajo, con una semana realmente tensa la semana que pasó, donde, bueno, tensa para aquellos que tenemos que sufrir las consecuencias de una economía que al decir de muchos, bueno, no repunta, que al decir de muchos es una cantidad y una sucesión de errores por parte del equipo gobernante, pero es tan así, o sea, esta es la situación. ¿Realmente el gobierno está generando o está cometiendo equivocaciones? ¿O son solamente aquellas soluciones que puede dar un equipo económico que está consustanciado con una política que no tiene que ver con el bien común, no tiene que ver con que nos pasa a nosotros, le pasa a usted, sino que tiene que ver con favorecer la necesidad de otros grupos que manejan la economía, ¿verdad, Hugo? Sí, hay que ver, Claudio, qué grupos son los que van a favorecer luego de esta deuda que tomaron con el FMI. Todavía no está confirmado, el FMI va a lograr en estos días. Mientras tanto, el gobierno sigue corriendo tras el dólar. Hoy se renovaron el 100% de las LEVAX, se cumplió la meta del gobierno. Sin embargo, el central salió a vender 5.000 millones de dólares a 25 pesos para ponerle un techo. El dólar cerró hoy, esta tarde, luego del horario bancario, a 24,63 centavos. Además de todo esto, el ministro de Finanzas, Luis Caputo, salió a emitir un bono, Claudio, que es un poco llamativo el nombre, porque ¿qué pasa cuando nos tapa el agua? Y tenés que ver cómo zafás con algo, con algún corremos elemento. Corremos a los botes, precisamente así se llama el bono. No, ¿cómo se va a llamar bote? Bote. No. Bonos del Tesoro Nacional. Son bonos del Tesoro Nacional que se van a pagar a 5 años a una tasa del 16% y a 8 años a una tasa del 15%, más o menos, rondando por ahí 15,5, 15. Yo te iba a decir salvavidas, pero no. Bueno, es lo que necesita el gobierno, además de este endeudamiento que programa con el FMI. Además de todo esto, también se anunció el GAN, el Gran Acuerdo Nacional, que es todo parte de un mismo entramado, Claudio. El Gran Acuerdo Nacional es un partido que tenemos que jugar todos, decía Lanuse. Y bueno, el gobierno también llamó a la oposición ahí. Así que por ahí viene por ahí. Pero bueno, en cualquier momento hacemos kirchnerismo. Bueno, precisamente María Eugenia Vidal preguntó cómo se salía de esto, cómo se hacía este plan de ajuste sin hacer kirchnerismo. Bueno, quien nos puede responder esto es nuestro invitado del día de hoy, Andrés Azaín, economista. Muy buenas noches, gracias por venir. No, buenas noches, gracias a usted. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. A ver, ¿cómo se gobierna para la mayoría sin hacer kirchnerismo? Preguntó la gobernadora María Eugenia Vidal el día de hoy, luego de aparecer, ¿no? No, bueno, claramente hay un programa económico que no es para las mayorías, ¿no? Que yo cuando lo digo, muchos no me pueden creer, que digo que lo mejor de la economía de Macri es lo que vivimos. ¿Cómo? Claro, lo que vivimos hasta ahora fue lo mejor de la etapa de la economía de Macri. ¿Vos decís algo parecido al menemismo, que en la primera etapa era un poco más dulce y después viene la etapa ¿Esto es lo dulce? Esto es lo dulce, porque ahora justamente el acuerdo, digamos, con el Fondo Monetario y las presiones económicas que se tradujeron en la corrida cambiaria y la presión sobre el dólar, que después podemos hablar un poquito de qué pasó hoy, lo que están diciendo que la solución, entre comillas, que le encuentran es negociar programas de ajuste a cambio de obtener el financiamiento. O sea que la solución aparente, porque digo que no es solución a los problemas reales de la economía argentina, pero sí en la visión del Fondo Monetario y compartida por el gobierno, es avanzar en las políticas de ajuste para tener el visto bueno de acceder al crédito y con eso tratar de estabilizar el dólar y el mercado de cambio. Las mismas imposiciones de siempre. A ver, las mismas imposiciones de siempre. De cualquier manera, a ver si yo te entendí. Lo que pasó fue la etapa dulce, digamos. Esta fue la etapa
la etapa de donde más o menos esto todavía rozaba o beneficiaba a algunos sectores, por lo menos numéricamente, ¿no? Por lo menos numéricamente significativos, clase media, digamos, y se podía vivir. Vos decís que a partir de ahora la cosa se va a complicar, más. Me hace acordar a los primeros 5 años de los 90 y los 5 años posteriores de los 90, ¿no? Una versión acelerada, ¿no? Porque claro, esta recargada. Comprimido, más parecido, y el esquema económico y la situación económica es más parecida a la época de Martínez de Oz, ¿no? Un esquema financiero de atracción de capital especulativo y toma de deuda, pero en el marco de una economía que no lograba estabilizar la inflación y donde el proceso especulativo se hacía de corto plazo, ¿no? La tablita de Martínez de Oz duró 3 años, ¿no? Entonces estamos más en un proceso acelerado al estilo el programa de Martínez de Oz, que pasamos de la plata dulce a la etapa de decadencia mucho más rápido que los 10 años de la convertibilidad, ¿no? Me parece que estamos hablando de un esquema que no logra ni siquiera generar una estabilidad, sobre todo en materia de inflación, que permita pasar de una atracción de capitales hiperespeculativos a inversiones en el sector real que por lo menos den una estabilidad de mediano plazo a un programa económico. ¿Y es necesario este acuerdo con el FMI o el gobierno ya lo anunció? Ahora si no lo cumple, si no acuerda con el FMI va a quedar todavía peor. ¿Pero es necesario? No, digamos, no es que es necesario. O sea, vos te metés en un esquema económico. La economía argentina tenía un montón de problemas del último gobierno de Cristina, que habían hackeado, digamos, la economía en ese tiempo, que era déficit industrial, energético, de turismo, fuga de capital, el pago de los intereses de la deuda renegociada, todo que había puesto a la economía con la restricción de faltaban dólares, ¿no? No se solucionó ninguno de esos problemas, ¿no? El déficit comercial es peor, el déficit energético continúa, el déficit de turismo se agravó, los intereses de la deuda crecieron y encima la fuga de capital acabamos de vivir que se va más del 10% de la reserva en 2 semanas. Entonces, ¿qué se hizo? Simplemente se acordó con los fondos buitres y se empezó a tomar deuda. Digamos, eso fue la política. Wow. Y en paralelo a eso se montó una burbuja especulativa que un montón de grupos que vinieron acá a especular, o mismos grupos locales que dijeron, mientras tengan acceso a deuda van a poder controlar el dólar, entonces mientras aprovechemos las levas y hagamos timba para hacer una alta rentabilidad sin hacer nada, digamos. Eso es lo que se está desmoronando. Hasta ahí estamos fenómeno, ¿no? Uno podría preguntarse si esto es adrede o de lo que se trata es que, bueno, la verdad que yo sé manejar un martillo, para mí todos los obstáculos son clavos, digamos. Entonces esta gente no sabe hacer otra cosa que esto. Llegó nuestra Delfina Rossi, le damos la bienvenida. Rossi, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación. Andrés me lo cruzo seguido en charlas de economía y de... El contexto no lo amerita, me parece. Van en dupla, ¿no? Y nos vemos sin coordinarlo necesariamente. Es así, bueno. es que esta gente no entiende de otras herramientas que no sean las herramientas del ajuste, las herramientas de la bicicleta, las herramientas del endeudamiento. Sí, a mí me parece que acá estamos discutiendo con lo que fue la corrida, con la materialización de esta super devaluación que nos metieron en 15 días. Estamos discutiendo la verdadera grieta, que es el modelo económico. Acá, digamos, se está poniendo en jaque realmente si queremos o no llegar a ser algún día un país desarrollado, un país con industria, un país con trabajo. Entonces, me parece que en ese marco este gobierno claramente tiene un modelo de país que es un país para unos pocos, me parece. Después, si ellos controlan o no controlan algunos factores, tampoco creo que el gobierno sea algo homogéneo. Digo, estoy casi segura que a María Eugenia Vidal y a Horacio Rodríguez Larreta no le conviene esto. No necesariamente les es fácil de gestionar esta tensión social que se le viene como consecuencia del aumento de precios que va a haber después de esta devaluación. Vos decís que se viene, ¿no? Sí, se va a trasladar a precio la devaluación 12... Ya estamos en un 10% en este trimestre. Se produjo el terremoto, ahora viene el tsunami. Pero el mismo gobierno salió a decir que con suerte 25% va a haber de inflación interanual. El mismo gobierno ya lo dice. Sí, hoy Mario Quintana específicamente dijo que era incumplible la meta inflacionaria. A mí me causa gracia. Hoy escuchamos a Marcos Peña diciendo, la oposición tiene que ser responsable, un plan, un acuerdo nacional y vamos a discutir el presupuesto del 2019. Hola, ¿me pueden decir cómo van a cerrar este año? Porque el presupuesto que aprobaron no cierra por ningún lado. Y tildan a la oposición de irresponsables por pedir un freno al tarifazo,
Porque ¿qué le dicen a la oposición? Ustedes nos dicen que volvamos a poner subsidios, pero nosotros tenemos el problema del déficit. Ahora, cuando ellos hacen la reestructuración que quieren hacia adentro del presupuesto nacional, está todo bien. Y eso, no lo trasladan a un debate. Disculpe, pero al argentino de a pie, digo, al laburante, me queda claro que si aumenta el dólar, aumentan los precios, y los precios son muy difíciles de alcanzar. Todos los precios, no se salva ninguno. Los salarios, que también podrían ser precios. Bueno, pero además de eso, si no se cumple el presupuesto, ¿en qué nos influye a nosotros? Digamos, más allá de que están cometiendo una falta. El problema es que no se va a cumplir el presupuesto por un ajuste aún mayor que el pactado. El problema es que el objetivo lo dijo Dujovne Caputo. Antes de anunciar que se iba a abrir la negociación con el fondo, anunciaron que la meta de reducción del déficit pasaba a ser de 1,5 puntos. Entonces, ahí ya tenemos un preanuncio de ajuste y me parece que deberíamos discutir también en qué se ajusta. Porque una de las recomendaciones... Más allá de las jubilaciones que fue en diciembre. Ahora, ¿dónde va a estar el foco del ajuste? Además, el fondo pide más reforma en temas de jubilaciones, ¿no? Digo, yo lo que quiero poner sobre la mesa del tan llamado acuerdo nacional que pide el propio gobierno, que me parece que tiene que discutir el memorándum de entendimiento que está negociando con el FMI, que son las condiciones sobre las cuales se les va a dar el préstamo stand-by, y que tenemos que discutir si la contraparte es privatizar aerolíneas, si es privatizar YPF, si es, como dice también la recomendación del Fondo de diciembre, de sacar la asignación universal por hijo a todos los salarios menores del 50% del salario mínimo. Ese no es un acuerdo nacional. Eso es decir, lo que es tuyo es mío y lo que es mío es mío. Pero digamos, es que me parece que el acuerdo que pide el gobierno hoy es justamente para validar el ajuste. De eso la trampa de llamarlo acuerdo nacional en vez de realmente llamar un acuerdo nacional para negociar el modelo del país. ¿Se puede hacer algún tipo de acuerdo en este marco? No, mira, yo creo que es un eufemismo el acuerdo, ¿no? Es un eufemismo para una política que ahora se va a tratar de imponer como inevitable, ¿no? Ahora es el famoso discurso, digamos, yo te preparo una trampa, ¿no? Y una vez que caes en la trampa te digo, mira, para salir de acá no te queda más remedio que agarrar una soga y cortarte la pierna, porque si no, no podés salir. Y bueno, sí, pero el tema, ¿para qué armaste la trampa? Claro. Entonces, nos metieron a toda la Argentina en una política, como te decía, de tomar deuda y especular. Este año se ve que a Caputo lo llamaron y dijeron, amigo, ya no hay más para colocar deudas, ¿no? Entonces, en el verano, después de la última colocación, le dijeron eso, y los propios amigos del gobierno fueron los primeros que se tomaron el palo de la bicicleta, pues dijeron, si no hay más guita de la deuda, ¿de dónde salen los dólares que nos queremos llevar? Y empieza esta corrida. Ante esa situación dice, ahora tenemos que parar la cosa porque explota. No nos queda más, como no nos quieren prestar en los mercados voluntarios, tenemos que ir a los mercados no voluntarios. Prestamiento voluntario es el FMI. Si no explota, entonces van a decir, miren, si no quieren que explote y que sufra la gente, porque va a haber una devaluación, una crisis y van a sufrir, la otra opción única que nos queda es caer en el FMI y hacer todas estas políticas de ajuste que nos aplican. Entonces en realidad es una trampa. Te acorralan y después te dicen, esa es tu única salida. Que es chamullo, digamos, porque primero porque la guita que entra del FMI no va a ser para beneficiar a la gente. ¿Para qué va a ser? Va a ser para estirar este programa insustentable hasta las elecciones. Hoy Mario Quintana dijo que tenían 55.000 millones de dólares en reserva y que podían evitar cualquier tipo de corrida cambiaria. ¿Es así esto? Si es así, entonces ¿para qué van al FMI? Es muy corta. Si tuvieran 55.000 millones de reserva y con eso pueden evitar cualquier corrida cambiaria, ¿por qué van al FMI? O sea, al FMI vas a pedir dólares. Si los tenés, no tenés que ir al FMI. Entonces, claramente, ir al FMI o no había necesidad o esos 55.000 millones de dólares de reserva no te garantizan una estabilidad económica de acá a las próximas elecciones. ¿Y también puede ser otra salida de pedirle al FMI que haga el ajuste que no se animaron a hacer? No me parece que el gobierno esté obsesionado con eso porque lo plantean abiertamente al ajuste. Digo, de nuevo, hoy las declaraciones de Marcos Peña es nosotros los argentinos nos tenemos que hacer cargo de que gastamos más de lo que tenemos. Es dramático, digamos, es dramático porque yo creo que tienen un bloqueo ideológico que sí que es el mismo bloqueo ideológico que tiene el FMI, en donde no ven otra solución que el ajuste y consideran que el principal desequilibrio macroeconómico de la Argentina es el déficit fiscal. Yo te diré que eso entre comillas, porque vamos a ser sinceros, no tienen esa obsesión ideológica. En la construcción del discurso sí, porque permite justificar el ajuste. Sí, pero en paralelo después van y le bajan las retenciones a los grupos exportadores. O sea, si tu obsesión es el que las cuentas cierren,
no bajás impuestos, digamos, a los sectores más concentrados. A ver, yo Entonces, claramente acá hay un lo que me negocio, parece, claro. lo que uno va aumentar desentrañando. las tasas que están pagando de interés, Claro. eso es parte del gasto público. O sea, lo que uno va desentrañando es que acá no hay tanta ideología como conveniencia y oportunismo por parte del gobierno. Yo creo que no es tan ideológico, es mucho más pragmático. Uno suele pensar de acuerdo a la conveniencia del bolsillo, digamos, Claro. ¿no? Esto es una regla, creo, de los seres humanos. Claro. ¿No? Y acá hay representantes de sectores económicos que tienen un pensamiento de acuerdo a su bolsillo. Y hay otros que no. O sea, porque hay que decir la verdad. O sea, hay gente que sabe lo que está haciendo y está defendiendo sus intereses. Uno puede estar del otro lado del mostrador diciendo tus intereses son los contrarios a los míos. Y hay muchos que en la volada, digamos, tienen una dependencia cultural, podemos decir, que están al voleo, muchas veces defendiendo inconscientemente intereses de minorías, ¿no? Amplios sectores sociales de la Argentina, que a veces por el chiquitaje del día a día de pelearse con el trabajador, terminan fundiendo la fábrica, ¿no? En un proyecto económico que con tal de que bajarle la indemnización y todo lo otro, no se dan cuenta que el día de mañana cierran la empresa porque no tiene a quién venderle, ¿no? Digamos que en ese sentido el capitalismo debería tener una racionalidad, ¿no? Y no debería ser, la ideología no debería ir en contra de sus propios intereses o matar la gallina de los huevos. Los intereses no son de la existencia de una economía nacional. Digo, yo creo que cuando decía el debate del modelo de país, bueno, no lo puede traducir, ¿no? El debate histórico de patria o colonia. Sí. Entonces, la existencia de esto de quiénes son los intereses, a quiénes se beneficia, etcétera, no es que estamos hablando de que es una economía cerrada en donde el capitalismo se tiene que autorregular para que la existencia del mercado interno le permita existir. Acá los beneficios también van por afuera y hay un mercado internacional que valida esos beneficios. La discusión que nosotros tenemos que dar es ¿cuántos argentinos van a dejar afuera por esto? Es más, y a corto plazo, si no queremos dar la discusión del modelo, el brutal ajuste que nos metieron en las últimas 2 semanas, ¿cómo se va a pagar? Porque hasta ahora solamente lo pagaron los asalariados, los trabajadores, vía inflación y devaluación del salario. La no apertura de paritarias, la cláusula gatillo, ¿cómo se distribuye el ajuste que nos acaban de hacer? Si no queremos entrar en lo que decía Andrés, de que es totalmente insostenible el modelo a largo y que está bien, hoy la burbuja la surfearon y en un mes... Sí, y yo también quisiera ver bien cómo se resolvió la supuesta burbuja de renovación de edad, porque tengo el temor, digamos, de que en realidad lo que hicieron es liberarle plata que los bancos tenían encajados en el Banco Central para que compren la LEVAC de los particulares, lo que no eliminaría la corrida. Porque vos renovás la LEVAC en un 100%, pero hay un cambio. Inyectaste plata que estaba en el central a comprar LEVAC, pero esa guita es la que a los particulares se le deposita mañana y que continuaría la sangría de divisas con salida de depósitos en dólares. Entonces yo, esta idea optimista de que ya pasó, diría, esperemos un par de días más a ver qué pasa con la demanda de dólares de todos los particulares que no renovaron LEVAC, que son las que compraron los bancos con esta medida, que ahora le van a depositar mañana su plata en la cuenta y que pueden empezar a comprar dólares alimentando la corrida. Entonces, no sería tan optimista con esta idea de que ya pasó, ¿no? O sea, me parece que estamos en el marco de una corrida donde el gobierno tomó una serie de medidas que me parecen prudentes, ¿eh? Me parece bien que a los bancos se les haya obligado a comprar LEVAC para evitar que la corrida sea peor y que el dólar se vaya a cualquier nivel. ¿Pero terminó la corrida? No, por eso te quiero decir, no cantemos el victoria. futuro hoy 33 pesos. No, y no a diciembre, ¿no? Me fui para abajo. Un problemita técnico. Me bajaron el precio. Te devaluaron la silla. Es un tema técnico. Pero igual vos sos alto, no te hagas problema, quedaste bien. Quedás en altura. Bueno, esto que estamos diciendo, el dólar futuro 33 pesos a diciembre la proyección. El dólar ¿Va a seguir la corrida? No, pero el dólar futuro igual hay que ver, digamos, la política que están midiendo, porque el dólar futuro muchas veces, si es el de ROFEX, lo calcula... Claro, ROFEX. Y es el dólar de hoy calculándole la tasa de interés, digamos, que hoy te pagarían un 40% anual, digamos, te tiene que dar esa cuenta, más o menos. Porque en realidad lo que hace es una cosa técnica, ¿no? Pero es, te doy la plata hoy, compro los dólares, los guardo, y lo que te cobro es lo que me pierdo de cobrar interés. Así que no es un indicador de cuánto va a valer el dólar. El dólar puede valer cualquier otro nivel. Nunca el dólar futuro predice el valor del dólar. Eso
Muchas veces, muchos igualmente economistas lo hay- usan. No tenemos garantías de nada, entonces, al final. Salvo que sea la profecía autocumplida, ¿no? Igualmente hay un Sí. tema interesante de esto de si se acabó el problema o no. Bueno, me parece que ahí es interesante lo de pensar lo que decía Andrés. Y por otro lado, que una de las negociaciones o cosas que sugiere, de nuevo, el informe de diciembre del Fondo Monetario es nuevamente la independencia del Banco Central. Y ahí yo creo que acá también hay esto de, está bien, está bueno que se les obligue a los bancos a comprar las LEVAX, pero digo, creo que lo decía un sindicalista el otro día, bueno, los favores tampoco son gratis, ¿no? No, claro. También es un grupo económico, el sector financiero y bancario, y me parece que si de la mano del Fondo Monetario viene esta nueva, o sea, instalarse nuevamente la idea de la independencia del Banco Central, algo que el gobierno actual apoya fervientemente, digo, sabemos que ganan independencia con respecto a los gobiernos y dependencia con respecto al mercado financiero y bancario. Igual no es que los bancos lo hicieron de onda, ¿no? Porque, Por eso, lo que no son tan buenos. Exacto. No, son no, los bancos. los bancos tenían más o menos 287 mil millones de pesos, que son 11 mil millones de dólares al precio de hoy, que no le pagaban ningún interés, ¿no? No tenían como El encaje, encaje. y ahora le permitieron esa guita, ponerla en LEVAC y cobrar una tasa de interés del 40%. Claro. O sea, están Claro, ganando claro. un 40% más sobre 10 mil millones de dólares, que antes, o sea, 4 mil millones de dólares más al año le daría este cambio de regulación, digamos. Fue una medida tomada para cosas, pero no es que los bancos pierden. Con este cambio les dan 4 mil millones de dólares más de ganancia al año. O sea, digo, Ah, sí, se sí, llevan nadie- su porción Nadie en está este perdiendo. acuerdo, ¿no? No, Es no un están acuerdo. perdiendo. Ah. Salvo aquellos que tenemos que bancar. Nosotros perdemos, Claudio. Claro, nosotros perdemos, que tenemos que bancar la valorización en un 40% de esos encajes. Porque de algún lado Sí. la plata no surge de la nada, No, de algún lado sale. la pone el Banco Central. Ah, bueno. Y los dólares los va a poner, si es que los pone, el FMI. O sea, esto cierra así, digamos. En verdad, por eso yo digo, ajuste, buscan un presupuesto equilibrado. Mirá, le van a garantizar una tasa de rentabilidad enorme por tenencias financieras, y la plata del FMI que va a entrar a costa de un gran ajuste sobre la población son los dólares que se van a llevar con esta rentabilidad financiera en el Sí. mediano plazo los grupos que Sí, vengan a en cuanto calcular. a lo que yo quería decir del bloqueo ideológico, es verdad que los números no cierran y nosotros lo venimos estudiando, etcétera. Ahora, sí que yo doy clases y mis alumnos te dicen, bueno, es normal que no le aumenten el sueldo a los docentes porque hay déficit. Digo, hay ellos lograron instalar en la sociedad argentina que el ajuste es justificado porque el gobierno gasta más de lo que ingresa. Digamos, esa batalla ideológica ganan, que les justifica el ajuste, que nosotros sabemos que el ajuste le va a llevar a un déficit mayor, digo, y que no hay manera, no es la solución del repago justamente de deuda, pero sin embargo me parece preocupante cómo la sociedad naturaliza el hecho de que, y bueno, sí, estaban mal los subsidios a las tarifas, entonces es normal el ajuste, es normal que no lleguemos a pagarlo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Como que hay un yo te nos entiendo, ganaron pero una hay dos batalla temas que cultural nosotros ahí. deberíamos en algún momento, no nos da el programa, ¿verdad? Pero deberíamos tratar de desentrañar. Uno, este concepto de que si hay ajuste no baja el déficit. Es un tema que hay que, da para charlarlo. Y el otro es que, así como vos bien decís, nos tendieron una trampa y nos llevaron a una situación de la cual ahora nos dicen, mira, estás en el fondo del mar, bueno, en realidad también es un argumento que utiliza el gobierno para decir, en realidad la trampa estaba montada desde el gobierno anterior. Entonces, hay que tratar de ver cómo, con elementos concretos, vamos desmontando una cuestión ideológica que no depende de lo que digamos acá en este programa solamente, sino que depende Yo vine porque de un imaginario somos social, rating. ¿verdad? Pero sí. Claramente, digamos, la Argentina, digamos, se debe una discusión de los problemas económicos que tenía y cuáles son las soluciones reales, ¿no? Porque me parece la falta de esa conciencia hace que después te vendan gato por liebre, ¿no? Te digan, hay un problema, había déficit energético, eliminamos los subsidios. Bueno, el déficit energético sigue. Exacto. Se están forrando de plata las empresas, la gente paga más cara la tarifa y el déficit energético sigue. Entonces, ¿había déficit energético? Sí. ¿Cuál es la solución? ¿Era aumentar las tarifas? Me parece que no. Entonces, ¿cuál era? ¿Las tarifas estaban bien, tan bajas? Por ahí no. Por ahí las tarifas hay que tener una política que sea una relación con el salario promedio de una familia, o sea, con los costos de producción de las empresas. En todo caso, el subsidio que cierre una brecha, si es que la hay entre uno y otro, digamos. Hay, digamos, para discutir política, digamos, en constructivo, ¿no? Reflexionando sobre los problemas y haciendo propuestas
que no sean que después, ante la falta de reflexión sobre los problemas y la falta de propuesta, venga uno y te venda gato por liebre y te enchufe el día que te querés acordar, te diga, no, mira, no podés hacer nada porque estás condicionado, porque tenés una deuda enorme y pactaste con el FMI. Obviamente. Entonces mañana gana las elecciones cualquiera y la pesada herencia del endeudamiento externo va a hacer que el poder real no esté más en la Argentina, sino en una oficina o en un organismo internacional. Que eso sí, yo creo que es buscado. No es cortarse los pies para no usar zapatos, que es lo que están planteando estos muchachos. Bueno, vamos cerrando, nos estamos yendo, estamos con poco tiempo ya, pero bueno, ¿querés alguna palabra de reflexión final? No, yo comparto la preocupación esta de los límites de la democracia con estos modelos. Por ahí insistir en que se haya un debate sobre las condiciones del endeudamiento con el fondo en el Congreso de los Diputados puede parecer banal porque hagamos lo que hagamos va a significar un ajuste. Sin embargo, yo creo que es importante que tomemos conciencia de realmente lo que se está pidiendo por parte del fondo, lo que pide el gobierno mismo y las principales banderas que vamos a tener que salir a defender. Yo creo que la privatización de empresas públicas va a ser algo que va a haber que salir a defender. Digo aerolíneas, digo YPF, digo el Banco Nación, digo un montón de organismos que quizás esperamos menos que se privaticen tan rápido. Yo creo que va a ser un problema y que lo tenemos que hacer no solo por una responsabilidad de oposición, sino también por la propia democracia. Y por eso les estamos agradeciendo la participación, pero además esto último que vos planteás en relación a cuál es el sujeto político que tiene en esta coyuntura que tomar las riendas de la cuestión, y está bien que aparezca las cámaras aparezcan cumpliendo el rol que tienen que cumplir, la oposición cumpliendo el rol que tienen que cumplir, más allá si uno puede opinar que lo cumplen más o lo cumplen menos. Sí. Digamos, tenemos que prever, porque dirigir es prever lo que pasa. Entonces, si prevemos que vienen por las empresas del Estado, bueno, preparémonos para defenderlas. Es la obligación que tenemos, es la obligación que tienen aquellos que están hoy como representantes de un modelo que no es es un modelo para todos, sino un modelo para pocos. Nos vemos en la próxima, La Cultura del Trabajo. Muchas gracias.